Bueno, pues a esta sesión le he llamado Filosofía de la Ciencia, Epistemología y Metodología. Y bueno, responde a este segundo eje temático que está planteado en el programa, que se llama las diversas perspectivas metodológicas, epistemología y trabajo empírico. O sea, ¿cómo se juntan, cómo se articulan estos dos elementos? Y quiero comenzar con una frase que a mí me gusta mucho y que se las he puesto en varias ocasiones, que tiene que ver con esto que se le reconoce a Newton, que dijo, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Se supone que esto lo escribe Newton en una carta enviada a Robert Hooke el 5 de febrero, fíjense nada más, 1675. En realidad, los historiadores señalan que esta frase es de Bernardo de Chartres, un filósofo del siglo XII, que decía, podemos ver más y más lejos que ellos, no por la agudeza de nuestra vista ni por la altura de nuestro cuerpo, sino porque somos levantados por su gran altura, ¿no? Y bueno, esto se lo atribuye su discípulo Juan de Salisbury en un escrito, un libro que se llama el Metalogicon. Fíjense nada más, 1159. Y obviamente, pues esto lo vemos pues desde los griegos clásicos, ¿no? Pues ahí tenemos que Platón es el que describe la sabiduría de su maestro, Aristóteles nos relata Platón también. Entonces, reconocer en primer lugar, y creo que esto es fundamental del proceso de investigación, que hay muchos otros que han pensado las mismas cosas que nosotros, antes que nosotros, es fundamental. Y de eso se trata el estado del arte y el marco teórico, ver qué se ha hecho en el campo en el que yo quiero trabajar. Sería un primer bloque de lo que tenemos que hacer en términos de una investigación. ¿Qué se ha hecho antes de mí? ¿Cuáles son las coordenadas que se han tocado? ¿Qué respuestas se han generado? ¿Cuáles son las nuevas preguntas que han surgido? Ese es un primer bloque con el que yo quisiera comenzar, ¿no? La necesidad de ver a los otros, de dialogar con los otros. En eso tenemos que ser, pero bien específicos y delimitar muy bien nuestro campo. Otra segunda cuestión que quisiera retomar yo también es una frase de Foucault. Todos seguramente conocen a Foucault, sobre todo los sociólogos o filósofos que tengamos acá, que señala, el pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. Esto, desde mi punto de vista, hace alusión a la cultura, a lo que somos incapaces de ver, a nuestras creencias. En ese sentido, bueno, pues es necesario que como investigadores hagamos un esfuerzo mayúsculo por ver nuestras creencias, nuestros valores, nuestros sesgos, nuestras ideologías a la hora de plantear un problema de investigación, nuestras preferencias, con qué estamos de acuerdo y con qué no, por qué nos gusta esto, por qué no nos damos cuenta de otras formas de plantear las cosas. Bueno, pues porque a todos nos pasa precisamente lo mismo que al pez. Somos incapaces de darnos cuenta en dónde estamos. Y en este sentido, tiempo después viene Anthony Giddens y muchos otros, posteriormente lo voy a recuperar, a plantear el concepto de reflexividad, que a mí me parece nos ayuda a trabajar con rigor en el proceso de investigación, retomando lo mejor de los dos mundos, del positivismo y de una perspectiva más relativista, más abierta en las ciencias sociales. Por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, interrúmpanme. Yo, Sí. perdón, buenos días a todas y todos. Respecto a Foucault y esta parte de normalizar ciertas conductas y hablar de la teoría de la reproducción, podría como relacionarse él con esta teoría al tratar de explicar estas normas de que se reproducen de forma mecánica. Pues sí, podría, como podría con muchas otras. Por ejemplo, el concepto de ideología de Hannah Arendt, todas las perspectivas de cultura organizacional, todas las perspectivas de cultura también, sobre todo las que provienen de la etnología, de la antropología. O sea, creo que
por eso rescato esta frase, no es porque solamente nos resuene con una teoría, yo más bien creo que nos hace conscientes de que todos, ¿sí? Todos y todas traemos un bagaje en términos de valores, de creencias, de ideologías, de los que no somos conscientes muchas veces y que nos llevan a decidir ciertas cosas y a no ver otras posibilidades, ¿no? Y en ese sentido, pues como investigadores tenemos que aprender a cuestionarnos a nosotros mismos. No debe o no puede haber alguien más crítico de nuestro trabajo que nosotros mismos. Para mí esa sería como un corolario de esta frase. Bueno, finalmente la última frase que me gusta muchísimo porque viene de una ciencia que nosotros consideramos dura es: la medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. William Osler fue un médico canadiense que se va a Estados Unidos y que funda en Hopkins University, que es una de las universidades de más renombre a nivel mundial en el ámbito de la salud pública, precisamente la salud pública. Y uno dice, bueno, ¿cómo que la medicina es una ciencia de la incertidumbre si nosotros vamos al médico y queremos certezas? ¿Sí? Pero yo creo que ahorita podemos ver efectivamente cómo hasta la medicina, ¿sí? Pues tiene muchas interrogantes y como somos únicos en muchos sentidos, pues lo que funciona para una persona no funciona para otras. Y en ese sentido el conocimiento científico es una cuestión mucho más compleja de lo que nosotros pensamos, ¿no? En ese sentido a mí me gustaría plantearles estos 7 puntos. En primer lugar, pues hacer un poco de historia. Ustedes leyeron un poco de historia. Yo les invitaría a leer todo el texto de Russell, por ejemplo, y hacer una revisión más detallada de cada uno de los autores que revisa. Luego, estos 3 niveles de reflexión de los que hablaba al principio: metodología, epistemología y filosofía de la ciencia, la asociación con el problema de investigación y el método científico, una revisión general de qué aporta la filosofía de la ciencia, las principales perspectivas epistemológicas con las que tenemos que negociar constantemente, la práctica de la reflexividad para terminar con una breve reflexión sobre para qué el conocimiento científico, ¿no? Que es algo que está en cuestión además, ¿no? Entonces, permítanme empezar con esta parte de la historia, ¿no? Y bueno, todos sabemos que hay muchos tipos de conocimiento, ¿no? Desde el mágico, el conocimiento de sentido común, el conocimiento científico. Y no podemos decir que hoy en día está desterrado uno u otro, ¿no? Los 3 coexisten. Sin embargo, nos sirven para diferentes cosas y desde mi punto de vista el problema es cuando tomamos el conocimiento mágico para resolver problemas que requieren más un conocimiento científico, ¿no? Entonces, primero partir de que hay muchos tipos de conocimiento, ¿no? El pensamiento científico emerge, ¿sí? En el siglo XVI, XVII, principalmente se lo atribuyen a partir de la sistematización que logra Galileo, ¿sí? A través de la observación, lanzar hipótesis, experimentar y generalizar, porque sus planteamientos, ¿sí? No se preveían para una cuestión en particular, sino para operar en toda la realidad, ¿no? Entonces, la diferencia entre el pensamiento mágico, por llamarlo de alguna manera, podríamos llamarle pensamiento religioso, tiene que ver sobre todo con esta posibilidad de identificar patrones a través de la observación empírica para establecer patrones generales, ¿no? Francis Bacon, un filósofo también de esta época, pues fue muy importante en la recuperación del trabajo empírico, por ejemplo, para constituir el método científico, ¿no? Obviamente hay antecedentes importantes, tanto en y bueno, los plantea el mismo Russell, en los griegos, en los árabes, etcétera, pero se considera, ¿sí?, que a partir de Galileo es que hay esta integración que nos permite identificar, por ejemplo, estas fases en el método científico. Esta es otra manera de verlo.
Obviamente hay muchos tipos de conocimiento, el que provee la religión, el artístico. Si les gustan las novelas y han leído, por ejemplo, a Solá, podrán ver efectivamente que estas novelas pues nos dan una visión tan intensa de la realidad social del siglo XIX, que son documentos de un enorme valor también para conocer desde otra perspectiva, ¿no? El conocimiento de sentido común que usan los campesinos, por ejemplo, y que les permite saber cuándo sembrar, cuándo cosechar, etcétera, pero no les permite conocer las causas, el conocimiento tradicional, etcétera. Hay muchos tipos de conocimiento y esto sí es importante que nos quede claro y que nos quede claro que nosotros estamos trabajando en el ámbito de la ciencia, no porque los otros conocimientos no sean buenos en sí mismos, sino porque tenemos un cometido diferente, rescataría yo. Otra cosa que quisiera rescatar es que en la llamada economía del conocimiento o sociedad del conocimiento desde mediados del siglo XX, por ejemplo, el conocimiento en sí ha jugado otro papel en la economía en general y que ha sido muy criticado también, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues si los recursos naturales en la Edad Media eran asociados a la riqueza y la manufactura en la Revolución Industrial, pues hoy en día lo que se ha convertido en el eje de la ganancia y de la riqueza, pues es precisamente el conocimiento. Los críticos, por ejemplo, señalan que esto ha generado lo que se conoce como capitalismo académico y que las universidades se han vuelto un engranaje de la producción de dinero, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque nos llevaría mucho tiempo, es otra discusión. Yo no estoy completamente de acuerdo, creo que sí, que algunas instituciones pueden ser parte, pero no todas. Es muy disparejo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el conocimiento científico pues tiene una centralidad fundamental. Tan es así que hoy en día, bueno, estamos todos casi rezando por las vacunas, que las van a traer quienes, pues quienes tienen quienes producen ese conocimiento científico, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día vemos cómo la ciencia está en todas las cosas que nos rodean, ¿no? No podríamos tener clases sencillamente si no se hubieran desarrollado las tecnologías de información y comunicación como lo están ahora, ¿no? Los softwares diferentes que tenemos, etcétera. Y las innovaciones en salud, pues, ¿para qué les digo, no? Ahorita hemos sido testigos como el desarrollo de una vacuna que usualmente lleva entre 10, 15 y hasta 20 años, se ha logrado en un año. Gracias, pues, a la colaboración de muchas instituciones y sobre todo a que se pusieron muchos recursos económicos, ¿sí? A pesar de la incertidumbre del proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchos elementos que vemos en día y que no podemos negar además, ¿no? Sin embargo, también en este contexto, pues vemos que ha proliferado pues lo que se llama la anticiencia, las fake news, la posverdad, y bueno, pues hay muchos ejemplos de ellos. Quise ponerles este artículo porque, bueno, esta organización a la que yo sigo señala que ya se cumplieron 20 años desde que se publicó un estudio en una revista científica que luego se rechazó públicamente porque pues era falso y a partir del cual se genera todo el movimiento antivacunas, por ejemplo, porque asociaba el que las vacunas generaban autismo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos ahora sí que en una situación compleja en donde cuando la ciencia la estamos esperando para que nos ayude a salir de esta situación, al mismo tiempo tenemos grandes grupos sociales, gubernamentales, que están en contra de la ciencia también y que usan las fake news o la posverdad, lo que se ha conocido como posverdad, como elementos fundamentales de la vida pública, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos otro interesante tema de investigación. En ese sentido, ¿qué implica todo esto? Pues la ciencia implica 3 niveles de reflexión. Nosotros y las sesiones nos hemos ubicado aquí, en el método y la metodología, porque en el diseño de la investigación, porque si no dominamos eso, pues es muy difícil
que podamos volvernos filósofos de la ciencia o tener claridad en desde qué perspectiva epistémica estamos trabajando nosotros, cuáles son nuestras creencias. Es un poco, por ejemplo, perdónenme el ejemplo que voy a poner, pero si yo no conozco las reglas del fútbol, nunca he jugado, es muy difícil que me convierta en árbitro, ¿sí? Y que evalúe qué es un partido bueno y un partido malo. Entonces, creo que primero tenemos que dominar los procesos con mucho rigor para después, ¿sí? Paralelamente, eh, yo diría, eh, dialogar con los enfoques desde los que estamos trabajando, los enfoques epistémicos y por supuesto, pues enriquecerlos con lo que la filosofía de la ciencia ha señalado al respecto, ¿no? En ese sentido, bueno, pues a mí me gustaría señalar 3 sesgos comunes que se dan en la investigación y que provienen también de estas diferentes epistemologías que encontramos o formas de conocer el objeto, ¿no? Aquellos que se centran más en lo teórico y que tienen más, están enraizados, digamos, en las perspectivas racionalistas, filosóficas también, donde va a ser precisamente la intuición, el pensamiento sobre estas teorías lo que nos va a dar el conocimiento. El formalismo que se centra sobre todo en la pulcritud del método y finalmente el empirismo, aquellos que solamente se centran en recolectar datos empíricos y digamos, ordenar esos datos empíricos. En realidad, la investigación requiere la articulación de estos 3 ámbitos y el equilibrio entre estos 3 ámbitos. Y el papel de la metodología es precisamente la articulación de lo teórico con lo empírico, ¿no? Entonces tenemos que cuidar que nuestro proceso esté balanceado y que integre adecuadamente la teoría, la problemática, precisamente a partir de un diseño de investigación. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Sí, yo tengo una pregunta, pero no sé si sea mi idea solamente. ¿Está presentándonos algo o no? ¿O no nos está compartiendo pantalla? ¿Ah, no están viendo mi pantalla? No. Bueno, o sea, yo la No, veo usted exponer, ¿no? Ay, ¿y por qué no me Nadie. dijeron? Se Por eso supone le que mandé estoy... mensaje si tenía alguna plantilla y ¿Sabes también qué? Julio levantó la mano hace rato, pero no le hizo caso. No, sabes que no lo veo porque como yo estoy viendo la pantalla completa, y sí, miren, les pasé todas estas, pero ni modo de regresarme. ¿Por qué no me dijeron a tiempo? Háblenme, interrúmpanme, porque sí, efectivamente, ya llevo todas estas láminas, aquí están las frases, pero les subo el PowerPoint al Moodle, ¿sí? Para que puedan acceder a él. Por favor, no, como estoy viendo la pantalla completa, no vi sus mensajes ni nada. La única manera que tenemos es que me interrumpan, por favor, ¿sí? Entonces, Profesora, no sé sí. si, bueno, como tip, si hay una forma hace poco que lo descubrí, de compartir pantalla y seguir viéndonos. Si Sí, es que quieran, yo quité, luego le yo platico quité, no, cómo. sí, sí lo tengo aquí ahorita los tengo, pero yo los había quitado porque dije, como se está grabando, pues para que no nos grabemos todos, ¿no? Pero bueno, los voy a dejar, más vale, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Gracias por avisarme. Estábamos en estos 3 niveles, les comentaba, y en los sesgos que tenemos también en la investigación. Y bueno, pasábamos al problema de investigación y el método científico. Y bueno, pues aquí vale la pena todo el tiempo estar regresando a cómo iniciar una investigación, cómo continuar una investigación. Bueno, ahorita pensando en el caso de Edgar, bueno, pues obviamente, y esto se los han repetido yo creo que hasta el cansancio, tenemos que identificar el problema de investigación, en primer lugar. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué nos importa a nosotros? ¿Qué temáticas abordar? ¿Cómo seleccionar un problema de investigación? Pues en primer lugar, que la respuesta importe, que la respuesta sea significativa para nosotros, para un grupo, para una comunidad de investigación, para resolver un problema en la realidad. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, pues muchas veces lo sacamos, ¿sí?
de la literatura académica o de la literatura de gestión, de nuestra experiencia de trabajo, de investigaciones previas, de problemas que nosotros estamos observando en la realidad. Y en ese sentido me regreso a la lámina anterior. Muchas veces, y esto da mucha confusión, uno se pregunta, ¿en qué casos es más conveniente elegir un método cuantitativo o cualitativo? Cuando en realidad, bueno, yo les he planteado, estas son falsas preguntas, porque la investigación no inicia eligiendo un método, sino precisamente con un problema de investigación. Entonces, bueno, ahí Edgar, Mariana, todos, es muy importante que rescaten problemas reales, investigaciones previas, su experiencia de trabajo, pero también la literatura académica, porque ahí pues empezamos a preguntarnos y a cuestionarnos sobre cosas relevantes, ¿no? Entonces es muy importante también ver las contradicciones que pueden emerger entre lo que esperamos, lo que nos dice la teoría y lo que sucede en la realidad. Y en ese sentido, por eso, no podemos hacer una lectura de los artículos solamente como, o de las teorías como, sí, no, es que Foucault lo máximo, ¿no? Dijo esto y dijo esto. O sea, tenemos que pensar, a ver, Foucault dice esto. La realidad que yo veo ocurre, opera de esa manera, o en qué difiere la reproducción social. A ver, plantea el concepto 1, el concepto 2 y el concepto 3. ¿Operan en la realidad de esa manera como dicen los autores? ¿Qué divergencias existen? En ese sentido, pararse sobre hombros de gigantes no es solamente tomar lo que otros dijeron, porque si no seríamos bien aristotélicos, ¿sí? O sea, dar por verdad absoluta lo que dijeron los otros. Y no es así. La ciencia funciona porque la cuestionamos, ¿sí? Y observamos constantemente lo que otros encontraron en el contexto en donde nosotros estamos. Por eso siempre hay que ver las contradicciones entre la teoría y la práctica, lo escrito sobre el tema y la propia experiencia que ustedes tienen, los hallazgos diferentes sobre el mismo problema. Y aquí recuerdo y se los platico una fábula hindú que a mí me gusta mucho y que se retoma en muchos textos, en donde están varios sabios, todos ciegos y muy ancianos, tocando un elefante. Mientras unos tocan la trompa, otros tocan la pata, otros tocan la oreja, otros tocan la panza. Y cada uno llega a la verdad diciendo lo que tocó y está seguro de ello, porque son sus percepciones, ¿sí? Pero no hacen un trabajo de conjunto y no se dan cuenta que lo que observan es limitado por muchas cosas. Entonces, ese diálogo es parte del ser investigador, de saber que lo que estamos observando es solo una perspectiva, pero que hay muchísimas que debemos de retomar, ¿de acuerdo? Bueno, muy simplificadamente, lo vamos a ir retomando. Los estudios cuantitativos se caracterizan por ser a gran escala, tener muchos informantes, mucho diseño experimental, pero también encuestas, muestras representativas de la población, generalizaciones estadísticas. La realidad es transformada o reducida a números, ¿sí? Los estudios cualitativos no son a gran escala. ¿Por qué? Pues porque simplemente necesitaríamos un ejército de investigadores para hacer entrevistas a muestras representativas, ¿sí? Una entrevista abierta. Bueno, yo he participado en entrevistas que me han llevado 4 horas. Imagínate, si quieres hacer entrevistas a profundidad a una muestra representativa, pues te llevas la vida entera, ¿sí? O sea, no hay manera. No es que una cosa sea mejor que la otra, se aplica en diferentes circunstancias y para diferentes cosas, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, pues nos apoyamos de la observación, estudios de caso, entrevistas abiertas, análisis narrativo, etnografía, etcétera, y buscamos entender una realidad mediante un proceso interpretativo. Son formas diferentes de conocer la realidad. Yo no diría una mejor que la otra para nada, ¿sí? Simplemente tienen diferentes acercamientos a la realidad, al objeto. Te paras en diferentes bases para conocerla, ¿no? ¿Qué aporta la filosofía de la ciencia? Y bueno, pues aquí todos leyeron a Chalmers. Y bueno, la filosofía de la ciencia nos ayuda a entender, a evaluar cuál es la lógica de la ciencia. Entonces, pues nosotros tendríamos que
recurrir a la filosofía de las ciencias sociales, por ejemplo, para reflexionar sobre esto, cómo se desarrolla la ciencia en términos históricos, sociales, cognitivos, cuáles son los elementos que le dan validez al conocimiento científico. Nos ayuda a preguntarnos sobre esa capacidad predictiva. El artículo que leímos, por ejemplo, de Fernando Leal, integra desde mi punto de vista, desde una reflexión de filosofía de la ciencia, con una reflexión epistémica y una reflexión sobre los métodos. El artículo de Madeleine Grawitz también hace esta integración. El de Chalmers, bueno, pues básicamente es filosofía de la ciencia y epistemología, que nos ayuda a reflexionar sobre los diferentes métodos. Entonces, la filosofía de la ciencia nos ayuda a preguntarnos sobre la naturaleza del conocimiento científico y las prácticas que nosotros estamos llevando a cabo. Pero definitivamente, desde mi perspectiva, si no dominamos la práctica, ¿sí?, el proceso, pues es muy difícil hacer filosofía de la ciencia, ¿sí? Es como un filósofo de la física, seguramente habrán leído, por ejemplo, a Thomas Kuhn, que quiere hacer filosofía de la física sin ser físico y sin dominar las teorías de la física. O sea, es imposible. Entonces hay que ir paso por paso. En ese sentido, pues analiza el desarrollo, la evolución y la validez de lo que se considera conocimiento científico en sus diferentes manifestaciones, teorías, prácticas, métodos, conocimiento, ¿no? Analiza fundamentalmente qué es y por qué es conocimiento científico, ¿no? En ese sentido, hace una reflexión sobre los métodos también y sobre el contexto en el que se generan estos métodos, ¿no? Y aquí retomo sobre todo a Chalmers. Analiza también cómo se genera el conocimiento científico en las diferentes disciplinas y el papel que jugamos nosotros como investigadores también, el papel de nosotros como constructores u observadores. Critica la validez de lo que se considera conocimiento científico, pero también analiza y define lo que es una teoría, el contenido de la metodología y, por supuesto, hace una reflexión de la política, porque la ciencia no es ajena a la política, ¿sí? Siempre que elegimos un método, que elegimos un problema, que elegimos una perspectiva epistemológica, estamos eligiendo entre ciertos valores, estamos eligiendo una dimensión social de la ciencia, estamos compartiendo los intereses de una comunidad científica. Entonces también tenemos que reflexionar sobre eso. Sin embargo, no podemos reflexionar sobre esto, nuevamente vuelvo a lo mismo, si no dominamos la práctica de la investigación. Tenemos que conocer qué es eso de investigar para poder hacer filosofía. Y de aquí pues me salto a las perspectivas epistemológicas. ¿Qué es la epistemología? Bueno, pues analiza cómo conocemos, cómo se produce el conocimiento, por ejemplo, en las ciencias sociales, cómo se desarrolla una disciplina. Por ejemplo, la epistemología de la historia del mundo de Hegel, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también, a mí me gusta particularmente la epistemología genética de Jean Piaget, que también viene acompañada de una filosofía de la ciencia, que se torna más experimental. Obviamente en la época de Hegel era todavía el razonamiento. Cuando llega Jean Piaget a la actualidad, que ha tenido tanto impacto también en la educación, bueno, Jean Piaget es un científico experimental, psicólogo experimental. Entonces, a partir de la recolección de datos con niños, por ejemplo, empieza a establecer un modelo de cómo conocemos, cómo conocen los humanos. También hace referencia a fines, valores, modos de razonar y establece los límites y condiciones de todo tipo de conocimiento. Entonces, sí es bien importante que, primero, no pensemos que el conocimiento científico necesariamente es superior a otros tipos de conocimiento. Sin embargo, sí se usa para diferentes fines, ¿sí? Por favor, quienes están tomando dióxido de cloro o quienes están acudiendo a los chochos o a la aromaterapia para enfrentar el coronavirus, pues sabemos que se están muriendo, ¿no? O quienes ponen ajos detrás de sus puertas o lo que quieran, ¿no? Sí, me ha tocado ver esto también, ¿no? Cuando hacemos consultoría, en vez de hacer un buen plan, lo que hacen es poner ajos, una sábila con un moñito rojo, ¿sí? Entonces, el conocimiento científico sirve para ciertas cosas.
el conocimiento artístico para otras, el tradicional para otras. Y no es que uno sea superior a otro, pero tienen diferentes ámbitos de aplicación. Ernesto, y perdónenme, pero ahora los estoy viendo, pero no los veo a todos. Si tienen una pregunta, interrúmpanme, por favor. Gracias, doctora. Cuando hablaste de estas epistemologías y estos lecturas que nos dejó, me queda como la duda en cómo se relaciona con la teoría del conocimiento, porque, bueno, la ciencia, pues, es una de las muchas maneras, ¿no?, que se han descrito para entender cómo aprendemos el objeto. Y dentro de la teoría del conocimiento está la ciencia, ¿no?, para explicar ese fenómeno. Y bueno, entonces la teoría del conocimiento es más general que las epistemologías, o la epistemología es como el género a la especie de la teoría. Desde mi punto de vista, Ernesto, la epistemología es la teoría del conocimiento, es la reflexión sobre cómo se produce el conocimiento. Y sobre eso, pues hay diferentes perspectivas teóricas, ¿no? O sea, sería, en términos de Luhmann, por ejemplo, una observación de segundo orden o de tercer orden, pero para mí sería equivalente la epistemología de la teoría del conocimiento. O sea, básicamente me refiero a lo mismo. Y bueno, pues aquí tendríamos dos grandes posturas, ¿sí?, sobre la ciencia. Los positivistas, que son los más antiguos, que vienen desde Galileo, por ejemplo, ¿sí?, que plantean los más estrictos un método único, el conocimiento científico con un estatus superior y muy diferenciable, donde podemos llegar a la verdad, hacer predicciones y hacer explicaciones, ¿sí?, controlar de alguna manera. Sin embargo, hasta la física misma ha demostrado que esto pues es a nivel universal prácticamente imposible, ¿no? Recuerden que la teoría relativista de la física llega para contradecir a Newton y decirle, en el espacio la física clásica no opera, ¿sí? El espacio no se conduce de acuerdo a las leyes newtonianas y entonces emerge la teoría de la relatividad y ahorita pues tenemos la teoría de las cuerdas, la teoría de los cuantos, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues esta, digamos, pretensión de llegar a una gran teoría universal que lo explique todo, pues hasta ahorita no se ha dado ni en la física, ¿no? Sin embargo, ¿sí?, pues sí son mucho más rigurosos en términos del método. Cuando llegan los relativistas, y esta llegada pues se asocia también a todo un contexto económico, histórico, político, muy efervescente, desde finales del siglo XIX y principios del XX, cuando está Einstein, la teoría de la relatividad, el freudismo, emergen los posmodernos y dicen, no, no es cierto, no hay un método único, el objeto no está fuera del sujeto, más bien el objeto modifica al sujeto, hay muchos métodos, el conocimiento científico solo es un tipo de conocimiento y no es más valioso que los otros. Y hay mucho escepticismo sobre la posibilidad de predicción. Entonces, digamos, son como dos extremos, ¿sí?, que se están peleando todo el tiempo. Entre los relativistas más irracionalistas tenemos el posmodernismo, a Feyerabend. Entre los positivistas, en versiones más, digamos, acotadas, tenemos el trabajo de Popper, de Lakatos. Sin embargo, bueno, pues hay propuestas que me parece a mí integran lo mejor de estos dos mundos y parten precisamente del rigor en la construcción metodológica y del proceso de investigación, ¿no? Bueno, los positivistas pues quieren distinguir la ciencia de lo que no lo es, tienen una concepción general de los métodos y las normas, tienen condiciones universales bajo las que se considera científica una teoría, entonces quieren diferenciar como muy puntualmente qué es ciencia y qué no es. Y bueno, pues tienen principios para evaluar una teoría científica. La ciencia... Doctora, pues, perdón sí, por interrumpirle. Entonces, algunas casas de estudio o centros de investigación hacen alusión a que debe ser positivista una investigación para publicarla, lo que mencionaba al principio. así es. Okay, Este es el paradigma, digamos, que más se ha consolidado, ¿sí?, en el mundo
Y sí, hay revistas que si tú no planteas una perspectiva mucho más cercana a este positivismo, con datos muy claros, con una operacionalización, con modelos econométricos, etcétera, pues no te publican. Sin embargo, esto ha ido empezando a cambiar, porque hasta la misma economía, por ejemplo, empieza a recuperar los casos, empieza a recuperar la importancia del conocimiento histórico, también de la experimentación, por ejemplo. Pero bueno, pues recordemos que las ciencias sociales son en realidad bastante joven, ¿no? Como ciencia, ¿no? No tienen el tiempo, digamos, de maduración que las ciencias duras, entonces todavía mucho está en formación. Entonces, sí, efectivamente hay muchas revistas que no te admiten un estudio de caso o que no te admiten una investigación etnográfica. Sin embargo, pues hay revistas que solo te admiten investigaciones etnográficas y que te dicen, no, aquí no me vengas con datos porque no nos interesan. O sea, sí, tenemos medios excluyentes, ¿no? Y hay pocas revistas que admiten ambas, ¿sí? Pero siempre y cuando prive el rigor sobre todo, ¿no? Bueno, ¿qué es la propuesta de Chalmers? Bueno, dice, sí, retomemos positivismo y retomemos este relativismo, entre comillas, pero contextualicemos el conocimiento, veamos en qué contexto histórico se desarrollan, de dónde emergen, ¿sí? Hagamos esta reflexión sobre la práctica científica, analicemos las técnicas y prácticas que existen y veamos que estos finalidades de controlar y predecir pues tienen que ser bastante, se limitan en la realidad porque la realidad es sumamente compleja, ¿no? Y en ese sentido, bueno, déjenme plantearles la última parte de la presentación que tiene que ver con esta tercera propuesta de la reflexividad, ¿no? En donde yo planteo que sí puede haber una integración, así como Chalmers y muchos otros, Ibáñez, etcétera. Esta primera cuadrito que tenemos acá, bueno, de lo que parten los positivistas es que el objeto es externo al sujeto y que lo puede conocer de una manera objetiva, ¿sí? Los relativistas que nos plantean este segundo cuadrito en color verde, bueno, pues dicen, no, eso de la ciencia, pues ni para qué. El objeto va a modificar siempre al sujeto, entonces hay diversidad de puntos de vista, diversidad de teorías, diversidad de propuestas, y pues todas son válidas y todas tienen un pedacito de realidad donde se aplica. No hay posibilidad de pensar en un conocimiento universal, integrador, ¿no? Esto ha dado pues mucho a muchas prácticas pues pseudocientíficas también. Déjeme admitir a alguien más. Y bueno, pues ha dado pie pues a muchísimas cosas que no entran dentro de los parámetros, digamos, más rigurosos de la ciencia positivista, ¿no? Un tercer grupo, diría yo, señala que el sujeto afecta al objeto o al objeto-sujeto, sujeto-objeto, como el sujeto afecta al sujeto de investigación, ¿sí? Y que nosotros lo que tenemos que hacer como investigadores es estar revisando constantemente estas afectaciones, ¿sí? Y bueno, hacerlas explícitas en la medida de lo posible y tener un proceso de investigación riguroso. Esta sería, digamos, una propuesta intermedia. El proceso de investigación está contextualmente situado a nivel histórico, social, político, responde a problemáticas específicas y en ese contexto de limitaciones, de opciones, nosotros tenemos que realizar un proceso de investigación y saber las limitaciones de cada perspectiva y no rechazar una perspectiva o la otra, sino ver la complementariedad y lo que nos deja conocer una perspectiva frente a otra, ¿no? En ese sentido, saber que cierto enfoque, cierta posición epistemológica te va a dejar conocer la pata del elefante, pero otra perspectiva epistemológica te va a dejar conocer la trompa del elefante, ¿no? Y en ese sentido, pues son complementarias y que hasta ahorita pues no podemos tener un conocimiento completo de todo. En ese sentido, Ibáñez nos plantea el concepto de ruptura epistemológica. Es un concepto que a mí me gusta mucho, que dice, bueno, destruyamos nuestros marcos ideológicos, ¿sí? ¿Para qué?
Pues para que nuestro proceso de producción de conocimiento científico sea mucho más vigilado y que nosotros nos demos cuenta de nuestras propias creencias y de nuestros propios sesgos, de lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? Entonces, el eje no va a ser la comprobación, sino el proceso, que el proceso sea realizado con todo rigor, ¿sí? Que la articulación de la teoría con la parte empírica sea realizado de la mejor manera posible, que implique una reflexión y que vaya controlando y evidenciando, explicitando todas las decisiones de nuestra práctica científica. Y en ese sentido, pues es muy importante reflexionar sobre las técnicas que selecciono. ¿Por qué selecciono esas técnicas? ¿Por qué selecciono esos métodos? ¿Qué limitaciones tiene mi método, mi enfoque epistemológico? Y en ese sentido, el proceso de investigación se convierte en un proceso de ruptura permanente, ¿no? En donde yo siempre me estoy cuestionando qué datos son pertinentes, en qué espacios son pertinentes, qué cosas me dejan conocer del objeto, qué cosas no me dejan conocer, ¿sí? En ese sentido, bueno, planteamos el proceso de investigación es un proceso de producción de conocimiento, ¿no? Un proceso de producción en donde nos estamos cuestionando todo el tiempo nuestra práctica, nuestros métodos, nuestros enfoques y viendo otras maneras en que se puede hacer eso. Es muy común, por ejemplo, que nosotros cuando estamos haciendo trabajo de campo, pues tomemos posiciones políticas y digamos, no, yo voy a defender este grupo porque tiene la razón. Bueno, hay que tratar de decir, bueno, a ver, ¿y qué tal si no le doy la razón y solo los observo y observo a los otros? Si lográramos eso, podríamos dialogar, ¿sí? Y el diálogo es fundamental para construir conocimiento. En ese sentido, bueno, tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestras creencias en términos teóricos, de cuáles son nuestras ideologías que sesgan también nuestras visiones hacia nuestro objeto de investigación. Tenemos que hacer una crítica permanente de los presupuestos teóricos, de las técnicas que estamos usando, de los métodos que estamos usando, cómo nos dejan ver solo una parte y no nos dejan ver la otra. En este sentido, esta vigilancia epistemológica pues nos llevaría como estos 4 grandes niveles, diría yo. Tenemos que estar viendo cuál es nuestro constructo de investigación, ¿sí? Y estar observando también las limitaciones que tiene ver solamente esa parte del problema. Tendríamos que estar vigilando también nuestro proceso de investigación. Tendríamos que estarnos viendo a nosotros mismos como investigadores que tenemos sesgos, que tenemos creencias, que nos gustan ciertas cosas frente a otras y entonces que tendemos a responder todo pues en función de nuestros gustos, preferencias y valores, como el pez en el agua. Y también tenemos que vigilar ese sistema de relaciones sociales que nos lleva a elegir ciertas cosas y no otras, a responder nuestras preguntas de investigación de ciertas maneras y no de otras. Finalmente tenemos el conocimiento científico para qué, y yo creo que esta es otra parte importante de lo que ustedes estaban cuestionando, ¿no? Bueno, ¿cuál es la función social que tiene la ciencia? ¿Nos manipulan con la ciencia? ¿Progresamos con la ciencia? ¿No sirve para nada la ciencia? Creo que todos estamos aquí porque creemos que la ciencia sirve para tomar decisiones, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, pues la ciencia también es parte de los desequilibrios que tenemos en el mundo, porque la ciencia se sigue concentrando en los países que tienen más recursos y nosotros, como economías menos desarrolladas, pues siempre estamos mandando, digamos, gente bien formada, creativa, que genera ciencia, pues a otros países. Entonces, exportamos ese conocimiento, pero nosotros recibimos a cambio solo productos de consumo, de entretenimiento, bienes para comprar, pero pues hasta ahorita no somos capaces todavía de desarrollar una vacuna, por ejemplo, ¿no? Y sí tenemos todas las condiciones, por ejemplo, para que nuestra gente bien formada, pues estén yendo hacia las economías más avanzadas, ¿no? Sin embargo, la investigación, el conocimiento científico tiene un papel fundamental en la sociedad y muchos teóricos, investigadores han abordado precisamente este problema, pero esta es también una reflexión que se lleva a cabo dentro de la filosofía, ¿sí? Por ejemplo,
desde los 90s, bueno, se ha sobre todo enfatizado la función social que tiene el conocimiento científico y la tercera misión de la universidad, que es generar beneficios con el conocimiento que genera a la sociedad. Hay otros ejemplos, no me voy a detener en cada uno de ellos porque ya me estoy llevando demasiado tiempo. Hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que se llama ¿Por qué no tenemos ciencia? Está escrito por un argentino mexicano que se llama Marcelino Cereijido, en donde señala que tenemos investigación pero no tenemos ciencia porque todavía como sociedad no somos capaces de tomar decisiones, de resolver problemas, de diseñar políticas públicas a partir de la ciencia. En ese sentido dice, pues tenemos métodos precientíficos para resolver problemas cuando tendríamos que estar usando la ciencia. Y nada más rápidamente les cuento la historia que también está documentada y es muy bonita de la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad que produce, les quería platicar de la enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa que produce una garrapata. Y bueno, pues en un pueblito en el norte de Estados Unidos, las mamás estaban desesperadas porque los hijos se enfermaban y enfermaban muy gravemente y nadie los curaba. Hasta que un día se les ocurrió, bueno, vamos a la universidad y vamos a plantearles a los investigadores este problema. A mí me gustaría saber cuántas madres, padres, empresarios, directivos de universidades, de escuelas vienen a la universidad a preguntarnos por soluciones para sus problemas. En ese sentido, creo que como sociedad sí tenemos muchos problemas para resolver muchas incógnitas a partir del conocimiento científico, ¿no? A pesar de que también se ha probado, pues, que invertir en investigación tiene un retorno para la vida social y pública de los países enorme, mucho más que la inversión que puede hacerse de manera privada, ¿no? Entonces, finalmente con esta reflexión, lo que quiero enfatizar, pues es que no tenemos tiempo para abordar todos los niveles epistémicos, filosóficos, sociales, implícitos en el proceso de investigación. Este curso es básicamente, la meta que tiene este curso es que ustedes tengan un proyecto de investigación más o menos acotado y que además conozcan algunos de los métodos más usados también en la investigación. En ese sentido, bueno, aunque me encantaría, pues no tenemos más tiempo de dedicarnos a las reflexiones epistémicas y filosóficas. Sin embargo, pues es una tarea que cada uno de ustedes deberá abordar, siendo sobre todo sumamente rigurosos en su proceso de investigación. Para mí, en esto yo sintetizaría lo que tendríamos que hacer. Obviamente sí saber a qué, digamos, perspectiva epistémica respondemos más y ser coherentes a la hora de diseñar nuestra investigación, pero sobre todo siendo rigurosos. Y si somos rigurosos podemos incluso usar métodos mixtos, epistemologías mixtas, ¿sí? Para llegar a la construcción de nuestro problema de investigación. Y bueno, pues ahora, perdón por tomarme más tiempo del previsto, pasaríamos a los comentarios de ustedes, dudas y comentarios también sobre los textos, por favor. ¿Qué se quedan pensando?